Bueno, partimos con la idea principal. Vamos a ver qué son los convertidores, cuántos de ellos existen, qué son las etapas de conversión. Hay que entender más que nada sobre los convertidores, cuál es su función, ¿vale? Cómo yo puedo simularlo, cómo yo puedo crearlo en sí, más allá de las matemáticas. A mi parecer siento que las matemáticas son un poco elevadas para el nivel de un técnico, hay que asumirlo, pero es importante entender la idea de creo que un convertidor, creo que una etapa de rectificación, que una conversión inversa, ¿vale? Esos son temas que hay que controlar, hay que conocer al momento de yo enfrentarme a alguna actividad, a alguna tarea, ¿vale? Para poder saber cómo sobrellevarla y cómo actuar en los correspondientes procesos industriales que cada vez son más los que usan lo que es la electrónica de potencia, las etapas de conversión, lo que son los semiconductores, ¿vale? Entonces, entendiendo esa premisa, ¿vale? Vamos a continuar. Nosotros tenemos, hay varias definiciones que aplican para lo que es la electrónica de potencia. En sí implica que hay un control sobre un flujo de energía, ¿vale? Ese flujo de energía, lo que yo voy a lograr con él es múltiple. Eso es depender de mi carga, ¿vale? Voy a controlar la velocidad de un motor, voy a controlar el encendido de alguna ampolleta, voy a controlar la velocidad de carga de un computador, ¿vale? Pero para eso yo necesito elementos, en este caso tristores, muchas veces, que me ayudan a ayudar a controlar la tabla de potencia, ¿vale? Entonces, como les comentaba, la definición está muy dada a lo que corresponde a las cargas. Y si se dan cuenta que hay una representación a la derecha, donde muestra qué usa cada uno. Por ejemplo, ahí vemos aire acondicionado, los microondas, vemos las fuentes propias que utilizamos en el laboratorio de continua, ¿vale? Vemos automóvil, robótica, ¿vale? Ahí está el control de un motor, UPS, ¿vale? Entonces, va a depender de la carga, qué tipo de semiconductor, en este caso semiconductor de potencia, voy a utilizar al momento de hacer una tarea en específico, ¿ya? Ojo con esta imagen, ojo con la página 3, en este caso de la presentación, que se voy a subir hoy día, porque esta página nos va a servir mucho para la tarea que yo le voy a dar, ¿vale? Después vamos a explicar un poquito la tarea. Entonces, ¿en qué consiste la definición en sí? La técnica de potencia se divide en tres partes, digámoslo así. Lo que corresponde al control, lo que corresponde a las señales eléctricas y lo que corresponde a la etapa de potencia, en sí lo que son los convertidores. Entonces, ¿cómo actúa? Tengo una etapa de conversión que toma la señal de red y la convierte por medio de algún semiconductor de potencia, donde yo modifico la onda, ¿vale? Pero esa modificación yo la puedo ser controlada o no controlada, ¿vale? Por ejemplo, vamos al caso de un diodo. Un diodo hace una conversión no controlada. ¿Por qué? Porque el diodo simplemente funciona cuando se cumple una condición. Es como sí o no. Es un poco on-off o binario, digámoslo así. Porque si cumple la condición, el diodo conduce. Si no se cumple la condición, la corriente va en contra, no conduce. Entendiendo un uso normal, ¿vale? No sobrepasando la tensión de ruptura y nada. Simplemente entendiendo que yo estoy en la condición normal, el diodo simplemente conduce o no conduce. Entonces yo tengo una rectificación en este caso no controlada. Si yo fuese a controlar el ángulo en el que yo empiezo a convertir, o qué tanta parte de esa energía, de esa sinusoide utilizo, yo lo domino ya un control, o sea, una rectificación controlada, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo cómo logro ese objetivo? ¿Qué tengo que tomar? Primero, leer.
cómo estoy convirtiendo la señal, ¿vale? O sea, yo estoy haciendo tarea y tengo que realmente validarlo, tener una retroalimentación, digamos así, de saber qué se está haciendo lo que yo estoy pidiendo. Luego esa señal corresponde aquí al estado eléctrico que controla los componentes y los circuitos que transfieren la señal. ¿Qué es lo que hacen? Son los que sensan que se esté cumpliendo este objetivo y son los que le envían una señal al convertidor para que haga una modificación si no se está cumpliendo el objetivo que se está solicitando. ¿Quién controla la solicitud? Es la parte de control, ¿vale? La parte de control le dice, mira, tienes que dejar pasar más energía, menos energía, ¿vale? Pero la parte de control trabaja con información, requiere información. Y esa información, insisto, la trae la parte eléctrica, ¿vale? O la parte electrónica, son los sensores, aquí como lo denomina, la interfaz digital. No le interesa mucho el sistema electromecánico o la carga electromecánica, que se ve a la izquierda, ¿vale? Esta parte como media verde, para lo que es el ejemplo ahora, no nos interesa. Si nos interesa aquí que cuando pone aquí sistema electrónico, se divide en dos. Los sistemas electrónicos, según la definición de MAT, dice que tenemos la parte de electrónica, que corresponde en este caso, correspondería a lo siguiente, para que quede bien claro. A esto corresponde a la parte electrónica, ¿vale? Acá tenemos lo que corresponde a la parte de... Esta es la parte de control, donde simplemente adquiere datos, los transforma en información, y esa información la utiliza para dar una orden, ¿vale? ¿Y a quién le da la orden? Pues en este caso, al convertir estático. ¿Vale? Le dice ya, tienes que adaptarte de mejor forma, no tienes que adaptarte, algo tienes que hacer. O simplemente permanece haciendo lo que está haciendo porque lo está haciendo bien. ¿Vale? Entonces, de eso se encarga la parte de control. Y eso quiere decir con un sistema de lazo cerrado. Un sistema de lazo cerrado, recordemos, si han visto esta definición, corresponde a un sistema donde yo tengo una salida, o sea, una entrada, que estoy enviando con información, o un set point, estoy entregando la salida, estoy leyendo cuál es la calidad de esa salida, voy al control o al sistema que hace el control, puede ser un PLC, un microcontrolador, un microprocesador, da lo mismo. Llego con esa señal, el microcontrolador, microprocesador, toma esa señal, la interpreta y dice ya, hay que hacer una modificación o no. Y si hay que hacerla, usa la interfaz digital, donde hace un cambio digital analógico, y le avisa a la parte de la actuación que hay que modificar. ¿Vale? Eso se corresponde a un lazo cerrado. Un sistema que tiene un control por medio también de una retroalimentación, que se retroalimenta la misma salida, para ver si está haciendo bien su pega, digamos así. ¿Vale? Entonces, entendiendo eso, aquí en la figura 1.1 que se muestra, tenemos que nosotros tenemos una señal de entrada, un proceso de potencia, donde hay etapas de potencia, donde va a ser una conversión. Tengo una salida que va hacia la carga. Y esa salida, si se dan cuenta aquí lo señala muy bien, esa salida es de la que yo me retroalimento por medio de una señal electrónica, ¿vale? Y llego al controlador. Tengo una referencia, en este caso esto se denomina set point, ¿vale? Ahí. Y luego envío una señal de nuevo eléctrica o electrónica, me refiero a una señal de un bajo calibre, señal de comunicación, ¿sí? Una señal normalizada. Y luego la etapa de potencia se encarga de procesar la señal de entrada y hacer los cambios para que la señal sea el que nosotros deseamos, ¿vale? Ese ejemplo lo vamos a ver muy claro con un variador de frecuencia, lo vamos a ver muy claro con lo que corresponde a un partidor suave, con lo que son los dimmer en las casas cuando yo podía con un dimmer controlar la intensidad de la luminosidad que tenía la ampolleta, ¿vale? Entonces, sirven bastante, ¿vale? Tiene bastante aplicación en lo que es la electrónica de potencia. Ahora, hay que entender algo. Yo de por sí, cuando hablo de conversión,
algo convertir de un tipo de señal a otra, o de la misma cambiarle su forma, ya sea en amplitud o en frecuencia, ¿vale? Pero de por sí un proceso de potencia, un proceso de conversión, no está hecho de una sola etapa, ¿vale? Está hecho de varias etapas que buscan un objetivo final, ¿vale? Entendiendo eso, yo tengo unidades que van a permitir almacenar energía, ya sea la parte inductiva, la parte, lo que son los inductores o los condensadores o capacitores, para aumentar potencia o aumentar voltaje, ¿vale? Entonces vamos a ver algo que nosotros habitualmente no vemos, ¿vale? O que no tenemos el concepto, que me refiero a lo que es, por ejemplo, cómo yo transformo, yo cómo puedo elevar de, por ejemplo, de 12 volt continuo a 24 continuo, ¿vale? Uno de por sí no tiene esa referencia, nosotros sabemos que la transformación de energía, o sea, la elevación y reducción de por sí de energía es en corriente alterna, donde nosotros tenemos un transformador o un variac, que denominamos nosotros, que es un variador de tensión, donde por parte de un juego de inductancias yo puedo ir variando la tensión de salida, dependiendo de la tensión de entrada, obviamente, ¿ya? Pero yo puedo ir jugando con el variac para aumentar su tensión, disminuir su tensión, ¿vale? Pero eso lo hago en alterna, en continua no tenemos esa costumbre de decir, oye, de por sí inclusive muchas veces se nos enseña en media, a principios de lo que es la carrera de técnico, que no existe la transformación de energía, elevación o reducción de la energía en la parte continua. Aquí nos vamos a dar cuenta que los convertidores sí lo pueden hacer, ¿vale? El bus y el bus nos van a permitir, que son arreglos de convertidores, nos van a permitir elevar o reducir la tensión estando siempre en continua, ¿vale? Nos va a permitir hacer una regulación. Entonces, ¿qué tipo de etapas de conversión existen? Existen cuatro, ¿vale? De por sí existe la conversión más clásica, que solo inclusive yo imagino que lo hicieron ustedes, que es esta, ¿vale? No sé qué pasó ahí, déjenme borrar, ¿vale? Que es esta, que nosotros, ¿qué hacíamos? Tomábamos una fuente alterna, monofásica o trifásica, poníamos un diodo para hacer un control de media onda, un puente de diodo para hacer un control de onda completa, tres puentes para hacer una conversión en estrella de una señal trifásica, o de seis puentes, donde yo hacía una conversión ya de trifásica completa, digamos así, toda su etapa. ¿Ya? Eso no sé si lo vieron, si ahí nos pueden comentar si ustedes lo vieron. Los muchachos del otro curso, la verdad, lo recuerdan que lo vieron, pero no recuerdan con qué exactitud lo vieron, no se acuerdan mucho cómo fue, entonces vamos a hacer inclusive un repaso ahí. Pero esa es la idea de la rectificación. Ahora, la parte de inversión es al revés. Si ustedes se fijan en esta parte es muy explicativa, digámoslo así, porque yo acá tengo mi señal de entrada y mi salida. Si se dan cuenta, yo transformo de AC a DC, pierdo lo que es la frecuencia, porque esto ya es una señal lineal, ya no tiene oscilación, digamos, no tiene un paso por cero. La señal ya no hace este recorrido de bajar y pasar por cero, ¿vale? Y lo que yo puedo regular es la amplitud. ¿A qué me refiero? Aquí yo puedo estar sacando dos niveles de tensión. Por ejemplo, puedo sacar 12 volts, puedo sacar 24 volts, puedo sacar 5 volts, ¿vale? Vamos a poner un texto aquí para que se entienda. 24 volts, por ejemplo. 12 volts. 5 volts, ¿vale? Yo puedo jugar con la amplitud de la señal. No hay ningún problema con eso, ¿ya? En el caso de inverso, yo tengo ya una señal con una amplitud fija, por ejemplo, 110 volts continuos, y puedo cambiar su frecuencia
como su amplitud. Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar 50 Hz, 100 Hz, 10 Hz, por ejemplo, 100 Hz ahí. Voy a poner, etcétera. Yo puedo sacar lo que quiera. Y con respecto a amplitud, pasa lo mismo. Yo puedo sacar 210 volts, o sea, 110 volts, 210 volts, 380 volts, ¿vale? Puedo sacar 24 volts alternos, ¿vale? Entonces, ¿qué esto hace? Entonces, va a depender de mí qué es lo que quiero. Va a depender de qué necesito la salida, cómo se va a crear esa parte de inversión. ¿Vale? Muchas veces para esta inversión se utiliza lo que son los IGBT, que son muy potentes, ¿vale? También vamos a ver una repasada de cómo funciona un IGBT, más que su matemática en sí, cómo funciona. Estas 4 clases que vamos a tener de convertidores, entender que no nos quedan muchas clases, muchachos. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. No nos quedan muchas clases, nos quedan 8 clases realmente. De esas 8 clases, tenemos una que va a ser una prueba. Entonces ya nos quedan 7. Y tenemos otra donde vamos a dejar esta semana libre para entregar el trabajo final. Entonces ya nos quedan 6. Entonces vamos a tomar esta clase y 3 más para darle fuerte a lo que son las rectificaciones. Mucho ejemplo, es bastante teoría, poco cálculo. Va a ser muy poco cálculo porque, insisto, en matemática para estos requiere un poquito más de especialización. Y no es mi idea tampoco que complicarlos más que de lo que ya pueden estar, ¿vale? Entonces la idea es que esto entendamos los conceptos. ¿Cuáles son las etapas de rectificación? ¿A qué se debe cada una? ¿Cuándo se utilizan? De eso se va a tratar más que nada la prueba, ¿vale? Para dejarlo eso claro. Ahora, estos, volviendo a lo que corresponde a nosotros, estos para nosotros son ya nuevos, y ahora sí. Muchas veces difícil de entender. ¿Por qué? Porque si partimos por lo que corresponde aquí a este muchacho, nosotros primero que todo no tenemos la costumbre de decir que yo paso una conversión en DC, ¿vale? Pero sin querer nosotros no lo hemos visto o no lo hemos querido interpretar de esa forma. ¿A qué voy? Les recuerdo que nosotros, no sé si ustedes lo utilizaron ¿cómo se llama? En circuito 1 o circuito 2, donde teníamos fuentes de continua y eran fuentes continuas regulables. Si ustedes las recuerdan, estas fuentes continuas tenían abajo, digamos, tenía un control fino y un control grueso, digamos así, donde yo podía regular la tensión de la fuente entre 0 y 32 volts, ¿vale? Entonces, ¿qué estaba haciendo yo realmente en ese aspecto? Venía, tomaba la fuente, la enchufaba, en este caso, a la red, obtenía, pasaba de 220 volts, llegaba a la rectificación y transformaba esa energía en continua, y en continua yo trabajaba con ella. Entonces yo iba haciendo la regulación fina para aumentar o disminuir la tensión de salida, ¿vale? Pero ya está trabajando en continua. Más allá si ese control era un control robusto, puede ser por una división por resistencias o simplemente un control por medio de semiconductores. Pero yo ya estaba haciendo una conversión porque yo tenía una salida máxima que eran 32 volts. Y esos 32 volts yo regulo entre 0 y 32. Entonces estoy haciendo una conversión en sí en DC. ¿Vale? Que se entiende ese concepto. Estoy trabajando en continua siempre. Ya no paso alterno. Ahora hay una parte que es distinta, que corresponde a esto. ¿Vale? Donde ustedes me pueden decir, pero profe, conversión de alterna a alterna yo la hago con un transformador. Sí, totalmente de acuerdo. Si está entendiendo eso, me alegro porque está entendiendo conceptos básicos de máquina, donde yo puedo hacer una transformación. Ya puedo hacer una transformación, una razón de transformación de 1 a 10, de 1 a 5,
de 1 a 2, de 1 a 1, inclusive los transformadores que son para hacer transformación aislada, ¿vale? Da lo mismo. Pero esa transformación me permite atacar una parte, ¿vale? Y quiero que eso quede claro. La parte que me permite atacar, de caso, es esta, lo que corresponde a la amplitud. Yo que voy a poder regular la amplitud, ¿vale? Ya dijimos, tenemos un variac, donde el variac yo lo puedo ir girando y puedo, es como un autotransformador al fin y al cabo, monofásico o trifásico, yo puedo regular de cero a un voltaje inclusive mayor al que está entrando, ¿vale? De por sí, si se conecta a 380, puede llegar hasta 4 y algo, 420, por lo menos varias que tenemos nosotros en el laboratorio, ¿vale? Pero hay algo que se me está olvidando, ¿vale? Y eso hay que tenerlo claro. ¿Qué es lo que se me está olvidando? Es la parte, esta parte, la frecuencia. ¿Y yo cómo regulo la frecuencia? Vale, vamos a mover esto un poquito. ¿Cómo regular frecuencia? El variac no me permite regular frecuencia. El variac solo me permite regular amplitud, ¿vale? Yo para regular frecuencia tengo que hacer una conversión completa. ¿A qué me refiero? Como yo quiero regular frecuencia solamente, por ejemplo, yo lo que tendría que hacer es transformar la señal alterna en continua, de continua a alterna. Te voy a decir, pero profe, ¿para qué va a ser ese paso? Muy sencillo, porque aquí ya vimos que nos permite aquí hacer un control de salida, ya sea amplitud y frecuencia. Entonces yo tengo que hacer este paso, sí o sí, ¿vale? Eso quiero que quede claro. Vamos a borrar aquí. Voy a pasar a la siguiente página. Vale, perfecto. Entonces, acá hay una pequeña definición que les invito después a que lo lean, que les va a aclarar un poco más también la idea de lo que yo les estaba intentando explicar ahora, ¿vale? Donde, ¿qué pasa cuando yo tengo una entrada alterna y que tengo una salida continua? Que pierdo la frecuencia, transformo la señal continua en sí ideal, ¿vale? Recordemos que la señal continua ideal no va a existir jamás cuando existe una transformación, ¿vale? Lo que yo puedo disminuir es el rizado, que no haga tanto arriba, no quede tan, digámoslo, vamos a hacer un pequeño dibujito. Un mal día para no tener la tablet, pero digámoslo así, yo busco que esto me quede lo más lineal posible, no que me quede así como, ¿vale? Con esos pequeños sobresaltos que ocurren, que eso es porque está desapareciendo una señal y está apareciendo la otra, o que está desapareciendo una señal y está apareciendo aparte del capacitor, la descarga del capacitor. Entonces, yo busco que quede lo más lineal posible, ¿vale? Lo más pura que se vino. Ya, después está la parte de la inversión, donde yo tengo una entrada de corriente continua y la quiero transformar alterna. Y tengo varias salidas, ¿vale? Ya hablamos de que puedo sacar distintos voltajes y a distintas frecuencias, ¿ya? Y lo que va a corresponder, en este caso, a una entrada continua y salida continua, donde ahí hay un ejemplo que puedo transformar una señal de 12 volts, transformarla en una señal de 5 volts. Esto puede ser tanto de reducción como de amplificación, ¿vale? Entonces vamos a ver dentro de la siguiente semana cuáles son las señales de amplificación ¿cómo se llama? Y de reducción, ¿ya? ¿Cómo hago, qué necesito los convertidores para hacer eso? ¿Ya? Y luego tengo lo que son la entrada de corriente alterna y salida alterna, donde para hacer esa regulación ya necesito pasar por distintas etapas dentro de la misma conversión, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo acá. Bueno, aquí habla de, dependiendo de la entrada, qué cosas tengo que hacer. Si tengo que rectificar, si tengo que hacer un ciclo conversor, ¿vale? Para transformar la frecuencia, si tengo que usar un inversor o un torsador y regulador de la señal continua para entregar la mitad de la señal o duplicarla, ¿vale? Entonces, ahí hay varias cosas como se hace la amplificación, que ahí
las vamos a mostrar por lo menos e intentar simular en lo que es multisim o MATLAB. Vamos a usar uno o dos para poder simular estas cosas, ¿vale? Y ver cómo se comporta FK, cuál es su comportamiento. Entonces, ahora, entendiendo que yo ya tengo un driver de control, entendiendo que en cierto aspecto, en la teoría, insisto, no en la parte matemática, la teoría solo ya vimos lo que era el driver de control, cuál es su pega. ¿Vale? El driver de control ya sabemos que su pega es controlar de que realmente se cumpla lo que estoy solicitando y que haga la solicitud. Para empezar, él hace la solicitud. A él se le dice, quiero esto, y él le dice al vamos a usar, vamos a borrar esto mejor. Vamos a usar símbolos mejor. Este, obviamente, le avisa a este qué quiere, ¿vale? Le dice, oye, quiero que me entregues de tu salida de 24 volt, me entregues 12 volt. Y el driver de control es que le avisa, ¿vale? Le dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer tu modificación para esto. Y él empieza a dar las señales para que haga la modificación. Luego tenemos lo que va a ser el motor, que va a ser la pega, digamos así. Y tenemos la transmisión, llegando a una carga, digamos así. Entonces, esta parte ya es la parte electromecánica, digamos así, muchas veces, donde yo transformo la energía eléctrica. Hay una teoría que dice que jamás nosotros utilizamos la energía eléctrica, siempre la transformamos para utilizarla en algo más, convertirla en algo más. Como electricidad en sí, jamás la utilizamos, ¿vale? Entonces, esa es la tarea que yo les voy a dar. Muchachos, ¿en qué va a consistir la tarea entonces? Ustedes van a tener que buscar algún tipo de aplicación que tenga la electrónica potencia. Aplicaciones hay miles, ¿vale? Aquí tenemos una lista de aplicaciones, brazo robótico, control de válvulas, proporcionales, válvula on-off, lo que corresponde a aire acondicionado, ¿vale? El sistema de control de algún barco, las grandes mineras ahora utilizan motores híbridos donde hay una parte de servo control y una parte de mecánica en sí de combustión diésel, ¿vale? Hay una infinidad de cosas. Entonces, yo qué quiero que hagan, que busquen, por ejemplo, vamos a un ejemplo, el aire acondicionado. Vosotros sabéis que el aire acondicionado, toda la señal eh, alterna que está haciendo de la red en la casa, que tengo yo presente en mi red en la casa, domiciliaria, y la transforma en continua y utiliza la bomba de enfriamiento en continua para hacer proceso de refrigeración. Perfecto. ¿Vale? Entonces buscar uno, dos, a máximo tres ejemplos donde se utiliza. ¿Vale? Esta presentación en sí, la idea es que ustedes describan cuál es la pega que hace el producto, de qué está encargado. El aire acondicionado en sí está encargado de refrigerar o mantener las condiciones, por ejemplo, térmicas de algún lugar en específico. Funciona de tal forma y esto es lo que usa. La etapa de conversión utiliza una conversión a CDC. Por eso sabe que aparte del aire acondicionado tradicional existe lo que es el aire acondicionado inverter. El inverter tiene una señal de salida PWM donde hace un ajuste más preciso, no solo un control on-off sobre la bomba, por ejemplo. Ah, ya, perfecto. Es eso, no es más que eso la presentación. 2 o 3 minutos. La presentación va a ser más larga en lo que usted se va a presentar, que es usted y su grupo, que lo que corresponde a tarea. Pero sí necesito que lo hagan. ¿Por qué? Porque así van a entender la infinidad de cosas en las que se aplica la histórica potencia, ¿vale? Entonces, obviamente, pues, igual les voy a subir un PDF explicando la tarea, tranquilidad, ¿vale? Entonces, continuando. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se denomina una sistema de conversión mixta, donde yo le explicaba muchas veces, lo que pasa es que yo necesito controlar la frecuencia de la parte alterna, pero yo no la puedo controlar, perdón, por medio de simplemente hacer una transformación por medio de un transformador por la parte magnética, me refiero. Sino que yo debo transformarla a continua
la continua la transformo a alterna y ahí tengo una transformación en frecuencia. Entonces, ¿qué tengo yo realmente en esto? Si eso lo vemos así, un poquito frío, decimos, tenemos la red, ¿vale? Esta primera etapa lo que hace simplemente filtra la entrada para hacerlo más puro la señal. Quitar armónicos, ¿vale? Disminuir el ruido de la señal y la transforma. Este transformador, digamos así, es un transformador AC-AC, pero solamente de amplitud, ¿vale? Entendamos eso. Luego tenemos la parte de rectificación, donde la rectificación puede ser controlada o no controlada. Por eso ahí aparece un diodo y después aparece un transistor y de por sí un IGBT, ¿vale? Entonces aquí estoy haciendo la rectificación. Luego de eso, ahí estoy transformando de alterna a continua, ¿vale? Aquí transformé, vamos a ponerle nombre, ¿eh? AC, AC, AC amplitud, ¿vale? Vamos a seleccionar esto, moverlo un poquito. Ahí, ¿vale? Luego de eso, yo aquí estoy haciendo una AC DC. ACC. Luego acá, en la siguiente etapa, un segundito, color, así azul, no. Luego acá tenemos un enlace, que se llama un enlace sea un DC-Link, donde yo lo que me permite es hacer un ajuste o una bonificación a la señal, ¿vale? Para que siempre mantenga un nivel o se pueda hacer más alta. Entonces, en sí, a grosso definir, digamos así, esto es una conversión de CDC, ¿vale? Y por último, yo lo que tengo acá es la parte de inversión, ¿vale? En la parte de inversión lo que realmente tiene es un convertidor DC a C, ¿vale? Y por último tengo lo que originalmente presentamos, que es lo que va hacia la carga ahora, con obviamente un filtro de salida para evitar armónicos, lo que son los ruidos. Entonces, si se dan cuenta, cumplo con todas las etapas para hacer realmente una rectificación AC-AC. Vale, aquí hay una parte importante también. Si el enlace C es inductivo, se trata de una configuración de fuente de corriente. Si el enlace C es capacitivo, se trata de una configuración de fuente de voltaje. Configuración se refiere a qué voy a regular. Voy a regular la corriente para regular la potencia. O voy a regular el voltaje para ver la amplitud en sí, ¿vale? Pues se dan cuenta que se cumplen todas las etapas, ¿vale? Entonces, es interesante entender que cuando yo quiero hacer esta rectificación, quiero hacer este cambio, necesito pasar por toda la etapa. Entonces, no es solamente una etapa muchas veces la que se utiliza, sino que son una acumulación de conversiones. Ya no solamente uso rectificación alterna continua. Puedo hacer que sea alterna continua alterna, alterna continua continua alterna, ¿vale? Ahí va a depender de la necesidad, ¿vale? Entonces, borramos esto. Perfecto. Continuamos. Entonces, nosotros muchachos, esto es lo que vamos a ver a grosso modo, digamos así, de una forma bastante superficial, pero entendiendo que existe, donde ustedes ya vieron esta parte, me imagino con el profesor Sebastián, lo que corresponde a la rectificación basada en diodo. Ahora, se dan cuenta, la basada en diodo tiene dos líneas y tiene una línea, digamos así, media rosada salmón,
y una línea verde. Nos dice que habla de baja potencia y alta potencia. ¿Por qué? Porque la rectificación basada en yodo tiene dos tipos de diodos. Los que son los diodos normales, digamos así, los diodos para la electrónica básica o la electrónica de señales, y lo que corresponde a la electrónica de potencia, donde tenemos diodos de potencia. Existe el concepto de diodos de potencia, ¿vale? Y ambos permiten una regulación no controlada, ¿vale? Luego existe lo que está basado en Tristor, que es con el que vamos a partir la próxima semana, ¿vale? De donde yo ya puedo hacer un control del ángulo de disparo, y vamos a ver un par de ejemplos, por lo menos con lo que es el encendido de alguna ampolleta, con lo que corresponde a la velocidad de un motor, ¿vale? Vamos a utilizar bastante esto la próxima semana, ¿ya? Después la subsiguiente, que vamos a poner fecha de inmediato, de un segundito. La subsiguiente, déjenme. La subsiguiente, el 3, porque recuerden que la semana 23 es libre, el 3 de noviembre tendría esta presentación explicando lo que les voy a dar de tarea, ¿vale? Y también nosotros aprovecharíamos ahí de ver lo que corresponde a la parte reducción y amplificación de la señal, ¿vale? En la parte continua. En esta última clase, que correspondería a esto de la parte de convertidores, hablaremos de la conversión de C a C, donde usamos un IGBT, donde vamos a ver el ejemplo del variador de frecuencia, ¿vale? Una aplicación ya real, vamos viendo cómo es su señal, qué necesita para hacer esa conversión, qué buena señal PWM, ¿vale? Todo eso lo vamos a ver dentro de estas 3 4 clases que nos quedan, ¿vale? Entonces, para esto hay unos requisitos. Conocimientos previos. Entender que es un diodo, un jack, un TAC, un CCR, y creo que la rectificación no controlada. Que según yo vi en el material a ustedes les pasaron todo esto. Ahora, si hay conceptos que no entienden, cosas que no recuerdan, me lo dicen y los volvemos a repasar la próxima clase antes de tirarnos directamente a la rectificación controlada. ¿Vale? Eso sería, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe, yo por lo menos nada. Ya. ¿Alguien por ahí? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Consulta? No, profe, está todo bien. Cuando dijo que iba a subir la tarea, profe. Yo creo que hoy día o mañana, si toda esta tarea no es tan larga, no es tan difícil tampoco. ¿Vale? Entre hoy día y mañana y tienen hasta el 3. Si al fin y al cabo lo que tienen que hacer es formar los grupos para poder presentar y presentar la tarea, Una ¿cierto? presentación o no en Sí, clase. una presentación en clase sumamente sencilla. En eh, este horario, ¿cierto? sí, en este horario. Ya. Así que aquí vamos a tener, estas clases que vamos a tener van a ser teórico-práctico, ¿vale? Creo que se quede claro, porque va a ser bastante demostración, más que... Y yo igual les voy dejando cierta tarea a lo mejor para decir que van a tener que hacer ustedes en el laboratorio, donde usted va a descarmar algunas cosas, ¿vale? Todo esto con una guía de cómo armarlo. Inclusive la primera va a ser más que nada una investigación, pero la siguiente va a ser con guía. ¿Sabe qué? Agregue esto, quite esto, ¿vale? Y esa va a ser como nuestras clases de laboratorio, que en sí no vamos a tener muchas más clases de laboratorio, hasta que lleguemos a lo que es la última parte, que va a ser la parte de, eh, ¿cómo decirlo así? La parte del logo y del Arduino, donde vamos a aprender a programar, ¿vale? Pero ahora vamos a trabajar sí o sí bastante con multisim para hacer ciertos controles que no son tan difíciles, pero son necesarios ver, hacer para hacer la práctica y entender realmente qué pasa cuando hago cada modificación. ¿Ya? Muchachos, nos estamos viendo mañana. Mañana tenemos clase de laboratorio de control. Así acabo de tener clase mañana para darle una tarea que se va a entregar para el 4. ¿Vale? Vamos a repasar conceptos para entregarlo el día 4 de noviembre. Ahí les voy a aprovechar de pasar la información correspondiente a la gente que vaya a conectarse a los PC remotos de la universidad, el horario en que se van a poder conectar.
porque esto, como les comenté en un principio, se utilizan con la gente electrónica. Así que eso, mañana intenten conectarse la gran mayoría, avisa a sus compañeros para que podamos definir eso bien, porque vamos a dar 2 o 3 actividades más en lo que corresponde esta y dos más, digamos así, lo que corresponde al ramo de control, y con eso ya necesitamos tener para tener notas, ¿vale? Porque tenemos solo una actividad. Así que vamos a avanzar bastante y vamos a llegar solamente al área de PLC, que es bastante interesante. Así que los invito a ustedes y a sus compañeros a que se conecten ese día. ¿Ya? Ya, muchachos, eso sería.